Mike Hay y su esposa Chrissy se mudaron a Sudáfrica hace 30 años para perseguir la pasión de Mike por la magnífica vida salvaje africana. Mike se especializó en los más temibles de todos ellos, los poderosos león africano, y menos de 10 años Mike y Chrissy revisaron su pequeño oasis en el bosque convertido en santuario donde los leones heridos abandonaron a los cachorros y una feria. Otros animales salvajes encontraron su hogar permanente. Mara Kelly y Animal Sanctuary no solo eran conocidos por su caza. Conduce y disfruta del típico estilo de safari africano. Mike y Chrissy lo pasaron genial. Leones, guepardos y leopardos justo en el corazón de la propiedad, algunos de los animales traídos estaban tan heridos cuando los encontraron que nunca sobrevivirían por sí solos en la naturaleza, pero gracias a Mike y Chrissy, los mantuvieron en recintos enormes para que pudieran vivir una vida larga y saludable lo más cerca posible de sus. Mike nunca estuvo en el negocio de criar animales de circo que hicieran volteretas hacia atrás por un precio. Trató de entender la naturaleza de un animal salvaje mejor que nadie, incluso los cachorros que criaron a mano nunca fueron abandonados solo con otros humanos, y cada vez que Mike o su personal entraban en un recinto, incluso tan amigables como los leones, alguien siempre tenía un rifle de caza cargado y listo por si acaso, y para los más sensibles de nuestros espectadores esto. Una precaución bastante extrema entre gatitos aparentemente mansos fue lo que finalmente salvó la vida de Mike. Los gatos que había alimentado por la noche y criado en su regazo nunca fueron subestimados y se permitieron invitados para verlos, pero nunca alimentarlos ni interactuar personalmente con los depredadores tal como hubiera sido en la naturaleza, el único. La verdadera diferencia aquí era que el personal les proporcionaba comida a los gatos y con los visitantes de la alta cerca podían verlos más de cerca que si estuvieran en un safari en el Chamba salvaje, el más grande de los leones cautivos de Mike, era la principal atracción para todos. Fue encontrado como el único cachorro sobreviviente de su camada, su madre probablemente asesinada por otro depredador. Entre Mike y Chrissy le dieron el biberón a Chamba a mano y le permitieron dormir en sus regazos para que no se volviera mula y llorara en la noche por sus hermanos y madre perdidos. A Mike le gustaba. Entretenga a los visitantes entrando al recinto de Sai, alimentándolo con la mano y mostrándoles como la poderosa bestia. Me encantó un rasguño detrás de las orejas. Este fue exactamente el caso el 2 de mayo de 2018, Mike y su esposa tenían ahora más de 70 años y en un momento en el que la mayoría de las personas ya se habrían jubilado hace mucho tiempo, todavía estaban. Se mantiene fuerte y acepta más invitados que nunca. Chrissy había recibido un grupo de 3 parejas casadas, todas de unos 30 años, de Estados Unidos, la noche anterior al día en que el grupo planeaba pasar el día. Próximos 2 días explorando la reserva y sacudiéndose el jet lag después de un buen día. Mike, el guía turístico Luanzi, se llevó al grupo a un paseo soleado. Y Luanzi, que estaba a punto de morir, se dio cuenta de que Chamba no era el mismo de siempre y que el guía era un experto en su campo. Pensó que sabía lo que había dentro del recinto de Chambou. Había un inconfundible almizcle dejado por un tejón. Aparentemente la pequeña bestia feroz había destripado en el espacio del león cara la noche anterior y dejó su olor en todas partes donde pudo llegar Leonzi. Usó el desayuno de Chambou para mantener la atención del león ocupada en otra parte para que pudiera tratar de encontrar al tejón, pero aparentemente el animal se había ido a buscar a alguien más para aterrorizar. Le informó sus sospechas a Mike, pero aparte de que Chamba estaba un poco nervioso, no había mucho más que pudieran hacer hasta que atraparon y reubicaron al animal. Tejón, conducían el jeep blindado y avistaban a varios machos, elefantes e incluso una manada de cebras por la mañana. Fue todo lo que prometía ser un safari africano en los folletos después de un almuerzo rápido bajo el dosel de los árboles. El grupo fue llevado a los cercados en recintos donde se encuentran los rescates permanentes. Se quedó comenzando con un par de bebés ciervos de primavera que estaban siendo alimentados con leche de biberones de mano. Trabajaron duro hasta llegar a las criaturas más exóticas, incluidos 2 guepardos y un gato serval de mal carácter que no era dispuesto a salir a saludarlos. Terminaron el viaje con una visita al recinto de Chamba, donde Mike salió y entró confiadamente por las altas puertas. Luanzi siguió con su rifle colgado por encima de su hombro. Como era el protocolo, las parejas habían estado esperando ansiosamente esta parte del viaje todo el día. Chambou.
Su reputación era legendaria y el trato que Mike le dio fue nada menos que inspirador, a diferencia de cualquier otra visita. Chamba no se acercó a Mike con entusiasmo, sino que tenía la nariz puesta en él. El suelo todavía olía el almizcle que el intruso de la noche anterior había dejado atrás cuando Mike se acercó a él. Chamba no vio a su viejo amigo, estaba en medio de la territorialidad. Defensivo y ya preparado para una pelea, Chamba simplemente saltó hacia él y Mike reconoció inmediatamente que los gruñidos en la repentina primavera no eran característicos y corrió hacia la puerta. Tan rápido como sus piernas geriátricas lo pudieron llevar, si hubiera sido unos años más joven, habría logrado el objetivo corto. Distancia hasta la puerta, pero ya no era un hombre joven. Chamba lo superó. Casi instantáneamente embistió con toda su fuerza a Mike justo cuando éste intentaba alcanzar la puerta. Los estadounidenses comenzaron a gritar de pánico y miedo. Leonzi, por otro lado, tenía su rifle listo y preparado antes de. Mike incluso llegó a la puerta, pero no se atrevió a dispararle a Chamba todavía por miedo a golpear a Mike. Sambou enganchó al anciano. El hombre con sus garras alejó a Mike de la puerta a la que se aferraba con todas sus fuerzas y lo arrastró a través de él. Mike se quedó sin fuerzas no porque el miedo lo hubiera incapacitado, sino porque sabía que no debía pelear. Si reaccionaba ahora, Chamba tomaría represalias. Cualquier movimiento repentino con finalidad asesina a pesar del dolor ardiente en su mandíbula y las heridas abrasadoras en su. Mike se dejó arrastrar como un muñeco de trapo unos metros más allá, no. Incluso se atrevió a gritar de dolor. Si pudiera gritar, habría sido para decirle al turista que se callara. Los gritos aterrorizados y el llanto histérico de una de las mujeres seguramente estaban llevando a Chamba a una furia aún mayor. La explosión de ruido solo se sumaba al caos. Luanzi disparó al aire. Ischambou fue sacado de su momento de locura el tiempo suficiente para soltar a Mike y aún así Mike no se movió. Pero Chamba tampoco lo hizo. Se paró sobre Mike como un depredador que guarda una presa, listo para enfrentarse a quien quiera que disparara. El redondo Leonzi no necesitó ni un segundo para decidirse con Mike en el suelo. Y finalmente, de las fauces de Ischambou, esta iba a ser la única oportunidad que Luanzi tenía de salvar la vida de su jefe un segundo después. La vacilación fue todo lo que Chamba necesitó para acabar con Mike, por lo que Luanzi disparó la segunda ronda y golpeó a Chamba de lleno. El pecho del león se apartó de Mike corriendo en un semicírculo completamente confundido por el aguijón en su pecho sin darse cuenta que estaba mortalmente herido, pero el daño ya estaba hecho. El león, ahora enloquecido por el dolor sumado a su ya incontrolable instinto territorial, era una bomba de tiempo esperando a estallar. Lancy se tomó un momento para ver si Mike todavía estaba vivo, pero Mike yacía inmóvil. Muerte se dio la vuelta y disparó 2 tiros más. Chamba se tambaleó unos metros hacia atrás tambaleándose por la explosión y cayó muerto al suelo con los gritos y alaridos todavía resonando en sus oídos. Luanzi entró en el recinto. El rifle todavía estaba levantado en caso de que Ischambou no estuviera tan muerto como parecía mientras otro guía corrió tras él y sacó a Mike por las axilas. Milagrosamente Mike estaba consciente e incluso ordenó a su personal llamar a los servicios de emergencia y cómo evacuar a los turistas traumatizados. Entonces Mike parecía que estaba a las puertas de la muerte. El hombre sangraba profusamente por los surcos dejados por las garras de Ischambou. Su espalda y su mandíbula estaban claramente rotas. No era de extrañar que Mike pudiera siquiera hablar. Fueron trasladados en avión a Johannesburgo en 1 hora mientras Chrissy conducía a las parejas a un hotel local que los visitantes querían nada más que alejarse del santuario después de su terrible experiencia. Mike, acompañado de Luanzi y su hijastra, esperaron todo el día para verlo salir de la cirugía. Mike, como siempre lo había hecho, simplemente lo superó todo, excepto que se rompió la mandíbula en 2 lugares. Al ser embestido contra la puerta metálica, tenía una docena de rasguños que requerían más. Con más de 100 puntos, uno pensaría que Mike daría por terminado el día y finalmente se retiraría. Pero no, la familia Hay todavía está allí rescatando y criando a los mismos depredadores que casi le quitó la vida a Mike. En todo caso, el santuario, los Hayes y el personal lamentaron la pérdida de Chamba. Lo habían visto crecer ante sus ojos y sabían mejor que nadie que un salvaje. El animal siempre será así de salvaje. Nadie culpó a Chamba, pero sí a Luanzi.
Él mismo nunca superó por completo la muerte del rey de la jungla, por más agradecido que estuviera de que Mike pudiera vivir. Para salvar a otro animal no puede dejar de repetir el recuerdo de Chamba. Final aterrador. Ataque de tigre contra Samantha Kudegu. Aflicción. Samantha Kuda era una mujer excepcional, la mujer de 43 años tenía. Pasé no menos de 20 años como filántropo y cuidador de zoológico en defensa de los derechos de los animales. Activista y una de las principales expertas en programas de cría en cautiverio en el mundo, trabajó en Nueva York, Zelanda en el zoológico de Hamilton como curadora principal, pero a menudo la llamaban desde en todo el mundo para brindar sus consultas expertas a otras instalaciones con la esperanza de criar especies en peligro de extinción. Sus antiguos números. Samantha amaba a cada criatura de la madre tierra, pero tenía un lugar especial en su corazón por los rinocerontes y los tigres, especialmente algunos de los primeros nacimientos en Nueva Zelanda. El suelo de ambas criaturas fue supervisado personalmente por Samantha. Samantha conoció a su esposo Richard en un zoológico en 2001 y juntos tuvieron 2 hijos. Samantha era tan dedicada a sus hijos como a los animales y como era de esperar, los 2 amantes de la naturaleza estaban haciendo un muy buen trabajo criando a la próxima generación de luchadores ambientalistas que estaban tan enamorados del mundo natural como sus padres. Una de sus atracciones más famosas era un tigre de Sumatra llamado Oz. Oz había sido traído unos años después. Hace tiempo para apoyar el programa de crianza y ya era el orgulloso padre de una pareja de cachorros Seth 2 años antes que Samantha. Tenía debilidad por él porque era fundamental para el programa y planearon. En él, encontró tantos cachorros como pudo con las hembras que tenían en el lugar. Y estaba muy entusiasmado con el asunto, pero Oz también era razonablemente. De todos modos, para ser un tigre, es un tipo educado y tranquilo, y su carácter dócil y la naturaleza relajada hizo que fuera difícil no encantar a cualquiera que conociera y se cruzara en su camino. Entendía muy bien a los humanos para ser un felino y dada su larga vida bajo cuidado humano. Ciertamente los toleró mucho más que los otros gatos en el recinto. Esa semana en 2015, el zoológico tuvo visitantes de Melbourne, Australia. Habían venido a observar la gestión de Nueva Zelanda de los animales grandes y más peligrosos y también para echar un vistazo a su programa de crías y todo salió bien y la primera mitad de la visita ciertamente parecía así. Entonces, ambos colaborarían en el futuro, especialmente en lo que respecta a la cría de grandes gatos. El equipo comenzó su mañana dando vueltas para alimentar a los animales y para todos los carnívoros más grandes, la configuración era la misma, cada uno tenía una jaula de 3 niveles, el recinto más pequeño era donde se llevaba a los animales al final de cada día para dormir, el segundo recinto un poco más grande era para alimentarlos. Y por último el más grande era donde pasaban sus días en un espacio donde había plantas y ramas, areneros y abrevaderos y una gran cantidad de juguetes alrededor para que jueguen. Con Oz y todo el resto se dirigieron a sus espacios de alimentación intermedios y cuando las rondas llegaron nuevamente 1 hora después, los dejaron salir a sus áreas de juego y exhibición mientras los capers del zoológico llegaban desde atrás, para limpiar sus espacios para dormir y comer. Cada área estaba separada de forma segura de la siguiente por un muro pesado. Puerta con cerradura de seguridad que era impenetrable para un animal una vez que se cerraba detrás de él. Samantha era consciente de que Oz no era el mismo de siempre. Septiembre es la temporada de apareamiento. Para los tigres de Sumatra y la hembra en la guarida de al lado estaba empezando a mostrar signos de entrar en celo y Oz estaba muy consciente de la sensación que invadía su recinto. Había estado caminando de un lado a otro nerviosamente. Subió y bajó por su guarida durante semanas, estaba inusualmente agitado y gruñía a cualquiera que caminó demasiado cerca de su cerca. Lamentablemente Oz tendría que esperar 1 semana o 2 más antes de poder ser permitido entrar con la hembra y con suerte conseguiría que algo de esa energía agresiva disminuyera un poco al final. Temporada de apareamiento y regreso a su estado relajado habitual en poco tiempo. Samantha, a pesar de que fue segunda la persona al mando, no era de las que se quedaban de brazos cruzados mirando a los demás hacer el trabajo que ella debía hacer. Es tan probable que tomen una pala y arrastren excrementos como los nuevos empleados. Esa es una de las razones por las que sus colegas la respetaban tanto que, desde el principio, nunca pensó que cualquier tipo de trabajo, por duro que fuera, sería suficiente.
O sirviente estaba por debajo de ella. Oz comió su desayuno y cuando la puerta se abrió déjalo salir al gran espacio, Santus entró detrás de él y cerró la puerta. Desafortunadamente algo no estaba bien. Justo con la puerta y simplemente rebotó en su mecanismo de cierre y no se cerró de forma segura. Samantha giró regresó a la puerta y se dirigió a su carretilla que estaba cargada con alimento para los pandas rojos cuando giró la puerta. Carretilla alrededor para salir por el lugar donde dormía Oz. El tigre ya estaba de regreso al área de alimentación. Cuando atravesó la puerta, la escuchó cerrarse de golpe como siempre lo hacía, pero cuando se dio la vuelta. Cuando vio que la puerta se abría de nuevo, Samantha se alejaba de espaldas a él. Oz podría. Nunca había cazado un día en su vida, pero eso no significaba que no supiera qué hacer incluso con la barriga llena de comida. Su agitación hormonal se puso en marcha a toda velocidad. No le importaba cazar. Samantha para él en ese momento era una amenaza para la mujer de al lado y él necesitaba protegerla a toda costa, incluso si eso significaba eliminar al humano que lo había alimentado tan constantemente durante todos estos años. Oz cruzó la puerta con cautela al principio, pero una vez que cruzó el umbral con la mujer, ahora solo a pocos pies de él se convirtió en una mancha naranja de relámpago. Oz cruzó la distancia en solo 4 enormes zancadas. Antes de que Samantha se volviera para mirarlo, con las manos todavía en los mangos de la carretilla, Oz saltó sobre la comida. Un salto elegante. Los ojos de Samantha se abrieron de par en par por la sorpresa cuando vio al depredador volando hacia ella por el aire. Pero si ella tenía planes de gritar pidiendo ayuda, simplemente no había tiempo para que ningún sonido escapara de su garganta. Oz la golpeó con sus patas en el pecho y su colmillo la golpeó justo en la garganta mientras se deslizaban por el suelo. La fuerza de ese arrastre destrozó la camisa de Samantha y desgarró la piel de su espalda en cintas. Oz no lo hizo. Esperó a que dejaran de moverse antes de retroceder y arrancarle por completo la garganta a la mujer. Samantha no pudo hacer nada. Gritar sin tráquea ni caja de voz para emitir ningún sonido mientras la sangre brota de la herida abierta los empapó a ambos una lluvia de hoz rojo que cayó sobre ella. Cuello de nuevo, pero esta vez negó con la cabeza con fuerza. El cuello de Samantha estaba roto. Con la segunda sacudida, la vida que le quedaba se cortó instantáneamente. En el momento en que Oz se dio cuenta de que la mujer ya no estaba viva, dio un paso adelante. Cuando regresó del cuerpo, no tenía hambre y la amenaza había sido superada, por lo que caminaba de un lado a otro del recinto sin estar seguro de ¿qué hacer ahora? Probó el cuerpo 1 o 2 veces, principalmente por curiosidad. Hasta que finalmente llegaron un par de cuidadores del zoológico y se encontraron con algo que parecía sacado de una película de terror, la cara y el pecho de Oz. Sus patas delanteras estaban cubiertas de sangre, estaba tan empapado que sus rayas naranjas y negras ni siquiera eran visibles y algunas. A unos pocos metros de la carretilla volcada yacía el desastre arrugado y ensangrentado que era Samantha, incluso desde esa distancia. Se podía ver que le habían arrancado la garganta y que había un daño evidente en una de sus piernas. Los cuidadores corrieron a buscarla. Ayuda y en menos de 5 minutos después del descubrimiento Oz estaba inconsciente en el área de juegos el dardo tranquilizante sobresaliendo de su trasero proclamando la causa por la que los restos de Samantha fueron removidos de la escena solo después de que la policía liberó el cuerpo y se llevó toda la evidencia que necesitaban. Richard, quien también trabajaba en el zoológico y tuvieron que sujetarlo físicamente para que no corriera hacia el recinto cuando escuchó lo que había sucedido. Sucedió. Esto sería el inicio de una demanda de 2 años para determinar quién fue responsable de la muerte de Samantha. La puerta no había recibido el mantenimiento adecuado, un poco de óxido y la falta de aceite regular hicieron que la puerta mal funcionamiento y Samantha había entrado sola. Se debería haber implementado que ningún cuidador del zoológico trabaje solo sin importar qué especie de animal estaban cuidando, especialmente porque todos sabían en qué estado se encontraba Oz en las semanas previo al ataque. Se había comido a Samantha, lo que demuestra que actuó por comportamiento territorial instintivo. Richard renunció al zoológico el día después del ataque, simplemente no había forma de que pudiera soportar seguir trabajando en él lugar donde su esposa había muerto tan brutalmente, pero él y los miles de peticionarios estuvieron de acuerdo en que Oz no debería. Al ser asesinado, estaba actuando de acuerdo con su naturaleza y no se podía culpar al animal por hacer lo que había nacido para hacer.
Pero el zoológico de Hamilton no tenía el SCH de mantenimiento adecuado ni tampoco. Requieren que los empleados trabajen en parejas y ambos factores contribuyeron a la muerte de Samantha. Al final fue. Decretó que el zoológico de Hamilton pagara a la familia $200,000 y se les exigió que revisar toda su estructura de seguridad, alimentación y mantenimiento, lo que les cuesta millones de dólares más para cumplir con los requisitos estándares que se requerían para mantener el zoológico abierto al público. Una cosa es segura, Samantha habría estado de acuerdo con su marido y los peticionarios obtenían todo el derecho a vivir, nadie lo entendía. Más aún, cada tigre de Sumatra en este planeta es precioso y vale la pena salvarlo. Samantha Kuda y Oz el tigre conocieron su aterrador final. Ataque de guepardo a Jacob Pieterse. Aflicciones. La granja de vida silvestre Tiger Canyon de John Barr se encuentra en el estado más libre. Provincia de Sudáfrica. Sudáfrica tiene una buena cantidad de grandes parques naturales y reservas de vida silvestre, pero Tiger Canyon es diferente en gran medida. Los tigres no se encuentran naturalmente en África en absoluto, pero John V.Y., el aclamado cineasta y conservacionista de la vida silvestre, inauguró el parque. Para crear un programa de cría para combatir la menguante población de tigres de Bengala en China, Bardi lleva años trabajando. Jugó el papel más importante fuera de China para devolver a las poblaciones de gatos magníficos su antigua gloria. Pero la granja no solo tiene los tigres importados y sus cachorros, sino que también tiene lugar para visitar si quieres ver gatos exóticos, leones, leopardos y guepardos. Todo esto y a solo unos kilómetros de distancia se encuentra la reserva de caza Laloi, un complejo turístico de lujo que acoge a la mayoría de los turistas que vienen de todo el mundo para visitar el mejor lugar para ver todo. Grandes felinos en un solo lugar, pero marzo de 2017 fue un momento inusualmente relajado para el personal. En Tiger Canyon solo había 2 grupos de turistas GR compuestos por alrededor de una docena de visitantes todos juntos y la mayoría de ellos tenían entre 20 y 30 años, y naturalmente, los 2 grupos se llevaban bien entre sí y también con los miembros del personal. No pasó mucho tiempo antes de que tanto las personas que trabajaban en la granja como los turistas tuvieran algunas fiestas y barbacoas juntos. No se recomienda mezclarse demasiado con los turistas, pero en el sur los africanos son un grupo amigable, por lo que es fácil ver cómo fue la visita de los forasteros. De los negocios al placer tan rápido. El viernes 24 de marzo Tigre. El gerente de Canyon, Jacob Patus, llevó a todos sus visitantes a un safari para ver toda la granja de arriba a abajo. Durante este tiempo, su esposa Sophie y su hijo de 3 años prepararon la cena. Para sus invitados, al caer la tarde, todos habían regresado y devorado la comida. Jacob y Sophie se marcharon por la noche dejando a sus invitados al cuidado de un puñado de miembros del personal. Pero sin que ellos lo supieran, en el momento en que se fueron, el grupo comenzó a internarse en el desierto sin que nadie pudiera oírlos. El grupo encendió un fuego y comenzó una fiesta antes de que oscureciera a las 10, esa noche casi todo su alcohol estaba terminado, pero no había de qué preocuparse, los sudafricanos que estaban de fiesta con ellos sabían muchos contactos que podrían resolverlos en poco tiempo, unas cuantas llamadas telefónicas después. Uno de los miembros del personal que estaba de fiesta caminó para encontrarse con un taxi en el camino de tierra que conducía a Tiger Canyon. Dinero en efectivo con algo de alcohol y el taxista se fue, pero mientras caminaba de regreso con el alcohol decidió por alguna razón detenerse detrás de los recintos de los guepardos. A un lado había 4 guepardos retenidos detrás de una valla de metal que necesitaba abrir para pasar a través del recinto hacia otra puerta en el lado más alejado de la jaula y luego ingresaba al área donde estaba él. Los bungalows y los edificios de recepción eran donde la gente que trabajaba en Tiger Canyon se llevaba bien con los demás. Animales peligrosos, habían nacido en cautiverio y aunque no eran precisamente mansos, eran muy amigables con las personas que los alimentaban y cuidaban, simplemente miraban con curiosidad al hombre que caminaba por su casa. Detrás de los arbustos y los árboles, los guepardos son unos de los más pequeños de la familia de los grandes felinos y prefieren cazar. Caza menor incluso si hubieran tenido hambre que no eran los humanos caminando. A través del recinto eran un poco demasiado grandes para su gusto habitual, eso no quiere decir que no atacarán. Si tienen mucha hambre o cuando se sienten amenazados, porque definitivamente lo harán, pero los guepardos lo sabían.
Los miembros del personal los alimentaban todas las mañanas y todas las noches y no tenían ningún interés en hacerles daño, excepto el miembro del personal. Quien había pasado con las manos llenas de bebidas pateó la última puerta para cerrarla detrás de él sin pasar el pestillo. Cerrada por completo mientras la fiesta continuaba hasta las primeras horas de la mañana, esa puerta permaneció aparentemente cerrada, pero en realidad podría abrirse incluso con la más mínima corriente de aire. Cuando la música se apagó y todos se fueron a la cama, todo quedó en silencio. Los guepardos son increíblemente curiosos criaturas, por lo que no debería sorprender que uno de los cuatro se acercara con el hocico en el aire oliendo el vacío. Botellas y bocadillos que se dejaron afuera de los bungalows antes de que saliera el sol, el guepardo estaba afuera. Terrenos recogiendo las migas y todo lo que quedó atrás. A las 6 de la mañana el sol salió y el personal. Los miembros, con resaca y amargura, comenzaron a hacer sus rondas. El guepardo escapado se escabulló de nuevo hacia unos arbustos cuando el movimiento a su alrededor se hizo evidente en el momento en que Jacob Sophie y su hijo pequeño entró al estacionamiento. La evidencia de lo sucedido la noche anterior ya estaba despejada y nadie se dio cuenta de que faltaba uno de los guepardos cuando arrojaron trozos de carne sobre su cerca para el desayuno, pero ahora, arriba en un árbol, el depredador observaba en silencio y casi invisible. Mientras la gente en el terreno hacía su ronda, se había perdido el desayuno y tenía el estómago vacío. Inmediatamente lo vio. El niño pequeño y el pequeño Jacob eran de un tamaño mucho más apropiado para el gato. Para intentarlo, a las 7 de la mañana Sophie se dirigió a la cocina para comenzar a preparar el desayuno y Jacob Sr. salió con su jeep para alimentar a los tigres al otro lado del parque. El parque se extendía por cientos de acres y Jacob estaría. Se fue al menos durante las siguientes horas, por lo que Sophie dejó a su hijo jugando con sus camiones de juguete y animales de plástico como si fuera ella. Normalmente, cada gato en Tiger Canyon tendría docenas de acres y cada uno de ellos. Esos recintos estaban cercados y cerrados, nunca habían tenido un escape de animales, así que las posibilidades de que el pequeño Jacob se encontrara con un depredador eran casi inexistentes mientras ella cocinaba y ponía las mesas. Jugaba alegremente en la hierba y la arena. Su espalda estaba vuelta hacia los árboles donde estaba posado el guepardo. Sophie estaba en él. La cocina y todo el personal estaban limpiando un bungalow o alimentando a los leones, leopardos y tigres. La criatura bajó para aprovechar la oportunidad y se dirigió directamente hacia el niño rubio que estaba jugando por la mañana. El sol, con sus patas acolchadas, no hizo ningún ruido mientras se acercaba más al niño con sus hombros. Llevado en alto y con la cabeza baja, ahora estaba fuera de la hierba y a plena vista del vasto césped verde. Si alguien hubiera pasado por allí en esos segundos, habría visto al animal inmediatamente, pero nadie estaba allí excepto el pequeño Jacob cantando canciones infantiles mientras conducía su camión. De rodillas, absorto en su juego y en su canción, el niño no tenía presunto advertencia de lo que saltó sobre su espalda. El guepardo dio un salto y dobló sus garras alrededor de las de Jacob. Pecho y le clavó los colmillos en la cara. El niño gritó de terror y dolor. Inmovilizado en el suelo e incapaz de correr o luchar, el atacante de Jacob soltó su arma en la cara de Jacob y mordió de nuevo. Esta vez su objetivo fue fatal justo entre los. La oreja y el hombro del guepardo cogieron a Jacob por el cuello y la sangre brotó de su cuerpo. Pelaje con manchas amarillas y aumentó la fuerza de su agarre cortando todo el oxígeno al cerebro de Jacob. Los gritos histéricos de Jacob fueron interrumpidos instantáneamente cuando el animal agarró su garganta por ese momento en que todos en los alrededores corrieron a investigar el sonido. Sophie inmediatamente sabía que algo andaba mal cuando escuchó el grito de pánico de su hijo y salió corriendo de la cocina dejando caer una pila llena de platos. Cuando entró a la puerta, vio la espantosa escena en el césped. El gato estaba a horcajadas sobre su hijo. Había sangre por todas partes. Con una ballena angustiada corría aún más rápido, pero un jardinero cerca ya estaba corriendo por la hierba. Alcanzó al niño primero, con sus manos desnudas agarró al guepardo por la cintura y lo levantó en el aire. El animal no lo soltó sin luchar. Jacob fue levantado con él por un momento, pero su peso y el tirón de los trabajadores le arrancaron las uñas y los dientes atravesándole la piel. Las garras se arrastraron por ella. El pequeño pecho de Jacob dejó surcos en carne viva y los colmillos le desgarraron la garganta. Pedazos,
Entonces Sophie estaba allí justo cuando Jacob cayó del agarre de los animales. Inmediatamente lo agarró por el cuello tratando de detener la hemorragia que brotaba de los labios de su hijo. Heridas, el hombre fortalecido por la adrenalina arrojó al guepardo furioso de 100 libras a través del césped. Gritó cuando golpeó el suelo, saltó sobre sus pies en el momento en que aterrizó y salió disparado hacia la cubierta de el desierto. Jacob no estaba consciente, pero aún respiraba horriblemente. Sophie logró emitir un sonido gorgoteante que hizo que salieran burbujas de sangre de su boca. Mantener sus manos firmes durante 20 minutos sin atreverse a mover a Jacob por miedo a que se desangraría si ella perdiera el control, y luego llegó el helicóptero de emergencia. Aterrizaje. Justo allí, en el césped, Jacob padre, todavía en el campo, vio el helicóptero volando por encima y aterrizó. Alrededor del lugar donde deberían haber estado su esposa y su hijo, saltó a su auto pensando que uno de los turistas Rowdy tuvo algún tipo de accidente, pero para su horror llegó a tiempo para ver a su esposa y al cojo. El cuerpo ensangrentado de su pequeño hijo subió al avión, no se molestó en ver si alguien estaba bien. Jacob se puso de regreso a su camioneta y rumbo al pueblo más cercano, el lugar más cercano donde el helicóptero encontraría un lugar adecuado. Cuando llegó al hospital, su hijo estaba en cirugía y Sophie estaba en la sala de espera donde el personal del hospital ya le había dado un conjunto de ropa limpia, pero era demasiado tarde. Jacob llevaba mucho tiempo con muerte cerebral. Antes de llegar al hospital, aunque permaneció estable respirando durante varios días en su cama de hospital, los padres no tuvieron más remedio que desconectarlo del soporte vital para salvarlo, y ellos mismos sintieron la agonía de verlo morir una muerte lenta y prolongada. Decidió que el ataque fue resultado de un error humano y el guepardo en cuestión fue recapturado y devuelto a su hábitat. Se colocaron nuevos pernos de seguridad con resorte en cada puerta del Tiger Canyon. 4 miembros del personal que habían estado bebiendo con los turistas fueron despedidos por su comportamiento, y el miembro del personal que contrabandeó el alcohol y dejó la puerta abierta y fue acusado de homicidio involuntario, pero dado el hecho de que fue realmente un accidente que nunca vio el interior de una celda de prisión, Jacob y Sophie Pierce nunca volvió a poner un pie en el terreno. Trabajar en el lugar donde su hijo había sido atacado era demasiado para que ellos aguanten. Aún así nunca olvidarán el día que su hijo Jacob Paies, de 3 años, conoció su aterradora última oportunidad. Ataque de león contra Christian Prinsloo. Aflicción. El primo cristiano estaba visitando a su abuela para las 2 vacaciones escolares que comenzaron a fines de marzo. En Sudáfrica, esta es una época muy ocupada para la mayoría de los adultos, ya que los negocios y el trabajo van de la mano. Como siempre, afortunadamente Christian tenía muchos familiares y primos a quienes podía visitar durante las vacaciones, pero optó por quedarse con su abuela materna en lugar de Mary Strum a pesar de que tenía 75 años. Ella y Christian eran muy cercanos uno del otro y el niño realmente disfrutaba pasar tiempo con ella, pero había otra razón por la que a Christian Otien, como todos lo llamaban, le gustaba visitarlo. Gran Mary vivía en Ilaises, una ciudad en el norte de Sudáfrica a tiro de piedra. Desde la frontera de Bwane, Ilaises tiene una gran comunidad agrícola con pequeñas superficies que salpicaban las afueras de la ciudad por kilómetros, y Mary estaba bien arraigada en la comunidad. Hacían viajes casi diarios. Mary solía salir a visitar a un amigo u otro para ver cómo estaban los miembros mayores de la comunidad, si estaban enfermos o solo necesitaba un poco de compañía. Pasé esos viajes absorbiendo todos los libros que la biblioteca de la ciudad tenía para ofrecer mientras esperaba ansiosamente la siguiente parada y la siguiente aventura. La mayoría de ellos, las parcelas y granjas, tenían al menos media docena de animales interesantes y los residentes nunca tuvieron escasez de galletas y golosinas para el joven educado que siempre estaba dispuesto a prestar una mano amiga donde podía. Una superficie acogió crías de gacela abandonadas, otra tenía jaulas llenas de conejos y conejillos de indias y otro tenía una tropa de gatos a los que les gusta colarse en la casa del dueño de la granja para causar estragos. Eran las vacaciones soñadas de todo niño de 11 años, pero ninguna era más interesante que la parcela que estaban visitando ese abril de 2017. Esta pareja tenía leones reales. Puede que nos suene extremo, pero hay muchos lugares así en Sudáfrica, donde normalmente la gente cría cachorros abandonados a mano,
ya sea para ampliar los programas de cría o reintroducirlos en zonas donde ha habido endogamia o caza furtiva. Afectó a las poblaciones de grandes felinos o simplemente para venderlos a coleccionistas privados y zoológicos de todo el mundo. Es un peligro. Profesión, pero que se toma muy en serio y siempre con el futuro de los magníficos animales en él. En primer plano, en este pequeño trozo de tierra, había 3 leones adultos. Levantado a mano y tan domesticado como un gato salvaje podría llegar. Tien incluso había. Jugó con algunos cachorros que llegaron allí antes de que los llevaran a sus nuevos hogares, pero estos 3 habían sido en la propiedad tanto tiempo que ahora era su hogar permanente, cada uno tenía su propia jaula espaciosa y todas las mañanas al final de la tarde se les daba lluvia gratis en el cercado de 4 acres para estirarse. Sus piernas ruedan por el suelo y afilan sus uñas en los enormes árboles de morera que hay por toda la propiedad. Sus dueños nunca permitieron que los visitantes vinieran durante el tiempo libre del león y solo el esposo y la esposa lo alimentaron. Ellos, pero cuando Tien y su abuela llegaron, ya habían salido a caminar, habían sido alimentados y habían regresado a sus propiedades, por lo que no había peligro para ninguno de los dos que estuvieran en la propiedad en ese momento, o al menos eso es lo que pensaron. Que Mary y Tien habían pasado unos minutos charlando con la esposa del propietario, cuyo marido estaba fuera de la ciudad. Mary conocía a la pareja desde hacía años y Tien también. Esta fue solo una llamada social. Ponerse al día con una taza de té y asegurarse de que todo estaba bien con la mujer que estaba sola tan lejos de la ciudad mientras Mary se ocupó en la cocina de preparar té para todos, mientras que la esposa se alejó para atender un recado. La parte de atrás de la casa dejando a Mary y Tien en la cocina. Tien devolviendo la leche al refrigerador no vio al adulto. Un león africano metió la nariz en la puerta abierta de la cocina. Al parecer, alguien no lo había notado. Cerró correctamente su pesada puerta de metal y, como era previsible, utilizó su recién descubierta libertad para venir a investigar la escena desconocida de Mary y Tien. Mary lo vio inmediatamente y tan pronto como sus ojos se posaron en la criatura, se movió entre su nieto y la bestia en un movimiento rápido. Tien la escuchó llamarlo suavemente y para su horror vio lo que estaba sucediendo. De pie justo en la puerta de la cocina, Tien no era un niño desinformado, él sabía. Sabía muy bien que, por mucho contacto que un león haya tenido con los humanos, nunca podrá dominar por completo el miedo helado que lo rodea. El dolor que lo atravesó fue casi suficiente para fosilizarlo donde estaba, pero su abuela se calmó y sin quitarle la vista de encima. Los ojos del gato le dijeron que saliera de la cocina y se dirigiera a la seguridad de la casa. Tien hizo lo que le dijeron, pero él no estaba tan tranquilo como Mary. Tien se dio la vuelta y comenzó a correr en el momento en que lo hizo. Se convirtió en otra gacela que huía de un cazador como cualquier otra presa que corría por su vida, y aunque el león estaba bien alimentado y no tenía hambre en absoluto, todos sus instintos naturales se pusieron en marcha en ese instante. Entró en acción tirando a Mary al suelo y con 2 zancadas saltó por el aire aterrizando en la espalda de Tien. Antes de que el niño llegara a la mitad de la cocina, sus uñas se enredaron alrededor de sus pequeños hombros y sus dientes se hundió en la nuca y la parte superior de la espalda de Tien. Este macho era más joven. Su lado era un hombre que apenas había crecido por completo y nunca había cazado antes en toda su vida. Si este hubiera sido un experimentado cazador, esa mordida habría sido bien dirigida y no habría fallado en la yugular con todo su peso y velocidad con el que había llegado. El niño de 11 años lo arrojó al suelo con tanta fuerza que le rompieron 2 costillas y su nariz se rompió al instante. Mary se movió más rápido de lo que se suponía que debía hacerlo una mujer de su edad. En un momento, la bestia y el niño estaban en el suelo y la siguiente Mary estaba encima de ellos, agarró al hombre tirando tan fuerte como pudo. El gato lo soltó. Gooften dio un furioso golpe en su dirección y se volvió hacia su presa Mary. Ni siquiera sintió las uñas rastrillando su antebrazo y hombro, simplemente se lanzó hacia el gato. Ignorando por completo sus gruñidos y dientes en su espalda, tiró y jaló. Gritando con ira maternal primaria, el ruido había alertado al dueño de la casa y la mujer irrumpió en la cocina. Justo cuando Mary lanzó su segundo intento de quitarle el animal de encima a su nieto, los gritos de la mujer le resultaron familiares. Lo suficiente para sacar al león de su instinto natural de presa, sacó sus uñas de la espalda del niño y comenzó a
Retrocede hacia la puerta abierta arrojando a Mary de espaldas en él. Proceso. Mary no esperó a que las baldosas se calentaran debajo de ella y se deslizó sobre sus talones. Y la sangre de su nieto se abalanzó sobre el cuerpo inmóvil de Tien. El dueño de la casa corrió tras el león y lo metió de nuevo en la jaula. Y corrió de regreso a la casa con la intención de llamar a una ambulancia, pero Mary estaba un paso delante de ella. Agarró las llaves del auto del mostrador, se las arrojó a su amiga y levantó a Tien como si no pesara nada. La adrenalina la alimentaba ahora, incluso a los 75 años, con sus propias heridas y su edad. Arrastrándola hacia abajo, de repente podría haber tenido 20 años otra vez. Les tomó 20 minutos llegar a la estación más cercana. Hospital, y allí el daño era claramente evidente, la nuca de Tien y su espalda estaban destrozadas sin posibilidad de reparación. Estaba completamente insensible y su respiración era superficial, además de curar los rasguños más profundos para frenar el avance. Sangrando y para poder hacerle una transfusión, todo lo que el pequeño hospital de la ciudad pudo hacer fue esperar a que llegara el helicóptero. Para transportar por aire a Tien a la ciudad de Pretoria, donde ya estaban esperando los mejores cirujanos y especialistas. Mary, por otro lado, se negó a todo tratamiento e insistió en quedarse con su nieto. No fue hasta que el avión desapareció en el horizonte que finalmente se desplomó por agotamiento y pena porque el personal pudo suturarle las heridas. Profunda pero no fatal, y fue liberada a los pocos días. Tien fue llevada a. Fue operado en el momento en que llegó, pero su condición era demasiado grave, a menos que ocurriera un milagro, no había forma de despertar. Daño intenso que recibió su médula espinal. La conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo fue cortado cuando esos dientes agarraron su columna vertebral. Durante 3 semanas Tien permaneció en sus camas. Estado lo mantenían respirando gracias a las máquinas que pitaban de fondo sus padres Herman y Adrey. Prino se mantuvo en vigilia junto a su cama pidiendo oraciones del público mientras su único. El niño no mostró signos de actividad cerebral 3 semanas después del infierno y Ti murió. Solo un día después de su cumpleaños número 12, Mary se recuperó por completo, pero nunca dejó de revivir el trauma de ese día. Y en cuanto al león, en un raro giro de los acontecimientos, la familia del príncipe Luno deseaban que lo eliminaran, pero reconocieron que solo actuaba por instinto, impulsado por fuerzas más allá de su. El control fue reubicado en otra instalación o parque que nunca se reveló que no deseaban seguir adelante. Acción legal se dieron cuenta que fue un error y si fue negligencia o destino una batalla en él. Los tribunales nunca devolverían a su dulce niño amante de los animales de su territorio. Final aterradora. Tigre ataca a motociclistas. A mediados de 2022, un devorador de hombres comenzó a atacar en el Tigre de Corbett y sus alrededores. Reserva en Uttarakhand, India. La reserva tiene la mayor población de tigres reales de Bengala en cualquiera de las reservas de la India, pero ahora uno de ellos se había ido. Nadie estaba a salvo. El rebelde había aprendido que los humanos eran presas fáciles, pero no lo hizo. Aprovechar algunas de nuestras verdaderas vulnerabilidades. Una persona solitaria caminaba por el bosque o a lo largo de una pista remota. Sin duda sería considerada un objetivo fácil para el felino más grande del mundo, pero este tigre tenía la sed de gente que pasa a toda velocidad en moto es quizás la característica. El sonido de un motor de motocicleta atrajo al tigre desde la densa maleza y lo alertó de la presencia de humanos. Tal vez sabía que los humanos estarían menos alertas conduciendo por una carretera que caminando solos en el bosque, cualquiera que fuera la situación. Razón por la cual los ataques a los motores comenzaron a acumularse. El 15 de junio, el motociclista fue sacado de su motocicleta mientras conducía a toda velocidad. Un camino abierto que corre a lo largo de la reserva. Había estado viajando solo y cuando nunca regresó a casa, su familia se preocupó. Su motocicleta volcada fue descubierta al borde de la carretera y un rastro de vegetación aplastada. Los investigadores encontraron su cuerpo parcialmente devorado, y tan solo 2 días después, el 17 de junio. 2 oficiales del bosque que iban en bicicleta fueron atacados y tirados al suelo por un tigre que los atacó mientras uno logró huir. El otro fue asesinado y arrastrado hacia el bosque para que el tigre se diera un festín con él. El tigre había probado sangre humana y estaba ansioso por más, pero con tantos lugareños viviendo dentro y alrededor de la reserva de tigres, muchos de ellos no tuvieron más remedio que pasar por los caminos que atravesaban el hábitat del tigre y arriesgaron su vida.
Las vidas de todos los días se limitaban a ocuparse de sus asuntos cotidianos y no eran solo los adultos los que se iban a trabajar o a la familia. Compromisos. Había escuelas ubicadas en los alrededores. También el sábado 16 de julio dos amigos, Aurulun Ahmad y Muhammad Anas, viajaron desde su aldea de Jala para una excursión de un día. Viajan en motocicleta tomando una de las carreteras principales cerca de la reserva mientras se acerca la noche. Y al anochecer, los dos se dirigieron a casa. Tomaron la carretera principal a través de Ramnagar, que corta la Corbeta Parque Nacional. Muhammad saltó a la parte delantera de la bicicleta y fuera de Suru se sentó como el pasajero de peón en la parte trasera mientras avanzaban por la carretera. Poco después de las 8 de la tarde, el sonido de sus. Se oía el ruido de una motocicleta en toda la reserva, el traqueteo del motor se escuchaba en el aire y en el denso bosque. El tigre levantó las orejas, pero no era un tigre cualquiera, era el tigre que se abrió paso entre la maleza hacia el sonido, camuflado en la penumbra y oculto por la vegetación. Se había movido sigilosamente a la posición para la emboscada perfecta y luego, cuando los dos amigos se acercaron, se agachó. Listos para abalanzarse, Muhammad y Asaru no se dieron cuenta de que se dirigían directamente hacia algunos de las fauces más formidables del reino animal. En un instante, algo los golpeó. El tigre se había lanzado de costado hacia la pera mientras pasaban junto a la fuerza. El impacto hizo que la moto se desviara hacia el otro lado de la calle. Muhammad intentó corregirlo, pero la rueda patinó y la bicicleta se estrelló contra el suelo, haciendo que los dos hombres volaran y saltaran de inmediato. Se pusieron de pie y se encontraron cara a cara con el tigre, que miraba fijamente a los ojos de la bestia. Los dos hombres sabían que estaban en dificultad para permanecer de pie. Un M3 pies en el hombro y casi 3 metros 10 pies de largo. Era una vista intimidante y aterradora. No había forma de escribir la moto. En ese momento no había forma de que pudieran defenderse de uno de los depredadores más temidos del planeta. Muhammad rodeó el lado opuesto de la bicicleta mientras RU corría hacia el frente. Al hacerlo, el tigre se abalanzó hacia adelante y lo agarró. Muhammad miró por encima del hombro horrorizado al ver a su amigo en las fauces de la bestia. Auru dejó escapar un grito cuando el tigre hundió sus dientes en su carne con un dominio canino. Los tigres de Bengala, que miden hasta 10 centímetros 4 pulgadas de largo, pueden asfixiar a sus presas en cuestión de segundos. Por lo general, se acercan a sus presas por un lado o por detrás y las emboscan cuando están lo suficientemente cerca. Son poderosos y increíblemente fuerte, derribando regularmente guaraná y búfalos de agua, así como enfermos o elefantes indios heridos. El hombre de 25 años difícilmente iba a ser un desafío para el tigre real de Bengala. El tigre cerró sus mandíbulas alrededor del cuello y el hombro de Aru. Él luchó por liberarse, podía sentir que le cortaban el aire. Un segundo después, el animal lo arrastró hacia la maleza, pero todavía tuvo que luchar. Le quedaba algo, pero se estaba desvaneciendo y no pasaría mucho tiempo antes de que el gran felino que corría por su lado lo asfixiara. Desde el lugar corrió lo más rápido que pudo para intentar buscar ayuda. No había nada que pudiera hacer para detener al tigre. Y pudo oír los últimos gritos de su amigo mientras huía aterrorizado y corriendo por su vida. Muhammad finalmente llegó a un puesto del departamento forestal, golpeó la puerta y entró a la habitación, temblando y rogando desesperadamente por ayuda. Ayuda de inmediato. Un equipo de búsqueda y rescate integrado por oficiales de la División Forestal de Ramnagar y los de la Reserva de Tigres de Corbeta acudieron al lugar del ataque, según denunciaron. Salió a Aru en la oscuridad, pero no hubo respuesta, solo la brisa entre los árboles. Se oía entre las sombras que se adentraban en la maleza escaneando. En la oscuridad, con sus linternas, no pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con un teléfono móvil ensangrentado y el bolso de Aru. Continuando más adentro de la reserva, su búsqueda los llevó a un río dentro del bosque, escaneando la orilla. Se detuvieron en seco. Se habían topado con un descubrimiento espantoso. 2 manos cortadas yacían en el suelo. No había señales de un cuerpo, no había garantía de que las manos pertenecieran a la regla de oferta, pero las posibilidades eran altas y lo sabían, por lo que el equipo de búsqueda decidió que era más seguro continuar la búsqueda por la mañana. Fue una espera agonizante para la familia de Aru y también para Muhammad, pero en el fondo todos sabían que les esperaba la peor noticia cuando se supo del ataque a los funcionarios.
Advirtió a la gente que se mantuviera alejada del bosque, era demasiado peligroso para la gente aventurarse allí con un asesino en el camino. Estaba en manos de las autoridades localizar al tigre y reubicarlo, pero no fue una tarea fácil. Primero tuvieron que encontrar a la víctima a la luz del día. Fue mucho más fácil para el equipo de rescate buscar la regla de oferta, no pasó mucho tiempo antes de que hicieran su descubrimiento. A 300 metros de la carretera donde fue secuestrado el joven yacía su cuerpo mutilado. Junto a él estaban sus zapatos, fue un hallazgo horroroso el equipo de búsqueda esperaba encontrar que, aunque los recientes ataques eran bien conocidos en el área local, todavía era un. Fue una sorpresa que se confirmara otra muerte, ya que había una escuela secundaria cerca y había preocupaciones. Que el tigre atacaría de nuevo, los funcionarios rodearon los terrenos de la escuela para mantener a los niños a salvo, decididos a detener al tigre para que no vuelva a atacar. Todos tenían los ojos bien abiertos y miraban fijamente. Para el escurridizo tigre se instalaron 14 cámaras trampa en la zona para intentar localizar al tigre, pero este permaneció esquivo, tal vez sabía que lo estaban cazando. Evitaron la captura y el miedo siguió apoderándose de los lugareños enojados y frustrados. Por falta de protección los vecinos bloquearon la carretera en protesta porque querían una derecho a vivir libre de miedo. Parecía que la reserva tenía intereses en competencia, protegiendo una especie valiosa y atrayendo turismo a la zona, además de estar junto a las casas de las personas y rutas hacia y desde el trabajo. Había alguna manera en que el gobierno local pudiera protegerlos de los tigres, pero ¿cómo? Las comunidades y los asentamientos continúan expandiéndose hacia el territorio de los tigres, por lo que habrá más conflictos y, trágicamente, el gran felino en peligro de extinción de la India sin duda atraerá a más lugareños. Su aterrador final. El leopardo devorador de hombres sigue suelto. Aflicción. La más reciente oleada de ataques de leopardo en el bosque de Junar sucedió recientemente en 2024. Los 13 pueblos que salpican el área plagada de las plantaciones de caña de azúcar entre parches de bosque se enfrentarán a una pesadilla si los funcionarios no pueden atrapar a los depredadores responsables. El pueblo ha perdido a 3 de sus miembros más vulnerables solo en los últimos 30 días a causa de los leopardos, tanto jóvenes como viejos, son los que están en la mira y las tensiones están empezando a aumentar. Si el gobierno no puede encontrar una solución, los padres y las familias se levantarán. Encuentra otra forma de proteger a sus hijos. Todo comenzó con Sritikaker en el 11 de abril, una niña de 1 año y medio que estaba en el campo con su padre, Sanya, llevó consigo a su hija. Para sus tareas matinales tan a menudo como podía, realmente le gustaba su compañía y ciertamente disfrutaba jugando en el césped sombreado al lado del cobertizo donde estaba jugando a solo unos metros detrás de Sanya. Cuando estaba preparando un refugio para las ovejas, se lastimaba mientras que el humano más grande estaba distraído por el leopardo que había. Los estuve observando durante la última hora y finalmente aproveché la oportunidad que había estado esperando para abastecerlos del azúcar. Bastón Lee en el campo junto a ellos estaba tan silencioso que ni la niña ni su padre incluso lo escuchó venir cuando llegó a sus espaldas, agarró a Sunny y salió disparado hacia él. En el campo, la niña ni siquiera tuvo la oportunidad de gritarle al poderoso leopardo. Las mandíbulas se cerraron alrededor de su cuello y dejaron escapar un chasquido que rompió el hueso en el aire. ¿Fue ese repugnante crujido lo que hizo que Sanya se diera la vuelta solo para ver el cuerpo inerte de su hija dentro de las fauces? Del leopardo desapareciendo en la rosa de la caña de azúcar, Sanya salió de su asombro. Su aturdido idiota corrió tras ellos, pero el animal era demasiado rápido. Un niño tan pequeño que su peso no lo detuvo en absoluto. Todo lo que Sang pudo hacer era dar la vuelta y buscar ayuda. Las autoridades saltaron a Ace tan pronto. Cuando recibieron la alerta, enviaron drones y helicópteros para rastrear a los pocos leopardos que tenían llamadas de rastreo, pero en vano, ya que los restos de SCR o lo poco que quedaba se encontraron más tarde en las profundidades. Los campos cerca del borde del bosque. Casi un mes después, una mujer de unos 30 años fue atacada mientras trabajaba en una plantación, presumiblemente por el mismo animal, pero sobrevivió milagrosamente y casi perdió un brazo y nunca más podrá usarlo por completo. Esta valiente sobreviviente lo impulsó. El gato dejó en paz a los adultos sanos después de eso. Ella se resistió tanto que arrancó un trozo de la piel y el pelo del leopardo con sus propias manos.
el trozo de piel que logró arrancar era una cantidad significativa y esa explosión de fuerza impulsada por la adrenalina fue probablemente lo que le salvó la vida hace apenas 2 años. Días después, el 7 de mayo, Ruda Fatali, un niño de 8 años, estaba jugando en el patio delantero de la casa de su tía. Él y su familia habían venido de la ciudad para visitar a sus familiares en el pueblo de Kati. Su madre y sus tías dentro de la casa oyeron un grito espeluznante que venía del patio delantero. La mujer dentro de la casa. La cocina salió corriendo justo a tiempo para ver los pies descalzos de Rad desaparecer en el azúcar campo de caña. Mientras el gato moteado arrastraba su cuerpo, los parientes de Rad irrumpieron tras él y el leopardo le soltó el cuello para huir de la horda de mujeres feroces que se acercaban armadas con ollas y escobas. Tristemente Ruda ya estaba muerto cuando le alcanzaron el cuello. Completamente arrancado, ahora un patrón estaba empezando a desarrollarse. Todos los ataques fatales eran niños y todo sucedió al lado dentro de los campos de caña de azúcar. Todas las especies de gatos son animales adaptables, pero pocos pueden competir con los leopardos y los pumas. Los leopardos de la India no han sido disuadidos por las granjas que se están apoderando de su hábitat como las otras criaturas. En lugar de eso, se han moldeado de tal manera que han comenzado a utilizar esas ordenadas hileras de campos para su beneficio, tanto para cazar como para ser un lugar seguro donde buscar refugio por la noche. Este reciente leopardo devorador de hombres es un excelente ejemplo de cómo hacer lo mejor de su situación, aunque resulte ser el peor escenario posible para las personas que trabajan y viven allí. Días después, los aldeanos todavía se recuperaban de la pérdida de Ruda y una mujer de 50 años llamada Anbai Kadal salió a atender a los heridos. A su finca situada junto al ro de cultivos se encontraba encorvada con la espalda frente al campo desenredando una manguera. Este fue el momento que la criatura observaba tan silenciosamente desde el campo. Esperando que corriera silenciosamente hacia ella, Anbai solo se dio cuenta de la acosador cuando saltó sobre su espalda. Este no era el punto a punto con precisión utilizado con los niños. El leopardo falló en su cuello. En lugar de eso, sus dientes se hundieron en su hombro derecho y sus garras cortó su ropa rompiendo la piel de su espalda. Gritando de terror y dolor, Nuubi cayó de bruces. Primero en la manguera enredada y la tierra ahora que la había sacado de sus pies. El animal sacó los dientes y volvió a morder, y esta vez su puntería fue certera, clavó el diente en la yugular, aplastando su tráquea. Mientras lo hacía, los gritos de NBA se cortaron abruptamente, pero tenía sido suficiente para alertar a los trabajadores que estaban entrando por las puertas principales para comenzar su día. Solo un acre. Trágicamente estaban demasiado lejos para llegar a tiempo para salvarla, pero el tiempo. Atropellaron al leopardo con Nuubi aún con vida y perdiendo el conocimiento por falta de aire y pérdida de sangre. La arrastraron por el cuello hacia los campos. Los trabajadores de la granja corrieron tras el sonido y siguieron el rastro de sangre que quedó en el ataque, gritando y vociferando mientras avanzaban con sus machetes y las espadas. Se levantaron listas para liberar a Nuai de la bestia si tenían que hacerlo, pero nuevamente la liberaron para huir. La multitud que se acercaba le arrancó toda la carne que pudo del cuello y el hombro que pudo, y ella estaba muerta. El momento en que el grupo llegó a ella, los pueblos que rodean el Junar. Los bosques están en un completo alboroto. Las autoridades están realmente poniendo todo su empeño en recurso a su disposición para atrapar al asesino en serie descubierto. Se ha impuesto un toque de queda. Establecer en un lugar donde nadie esté afuera durante el anochecer o las horas oscuras. Ancianos y los niños son acompañados por patrullas armadas y se han desplegado 50 guardias junto a ellos. Jaulas trampa, 20 cámaras de visión nocturna, incluso han comenzado a repartirlas. Petardos que imploran a los aldeanos que los desplieguen a intervalos aleatorios. Hasta el momento, los petardos han sido los más efectivos cada vez que los trabajadores los encienden antes de entrar a los campos. Las reservas de caña de azúcar se llenan de vida con crujidos mientras criaturas grandes y pequeñas huyen de las explosiones que hicieron funcionar las trampas. Muy bien también, pero el éxito también trajo una realidad sorprendente al primer plano, puede que no sea una sola. El leopardo responsable de los 4 ataques, 7 leopardos capturados en tan solo 7. Los días fueron capturados dentro del radio de 5 metros que rodea las aldeas del bosque de Junar. Es imposible determinar qué animales atacaron realmente a las mujeres y a los niños, pero podrían ser varios.
Los gatos culpables esperaban al menos identificar al leopardo responsable del ataque. Ataque donde la mujer sobrevivió logró arrancar un trozo de pelo y piel de la espalda del animal que hacen que ese leopardo sea fácilmente identificable, pero de todos los leopardos que capturaron, ninguno de ellos mostró heridas que coincidieran. Así que uno todavía está ahí afuera en algún lugar desde entonces. Las autoridades han encontrado media docenas de ponedoras abandonadas que mostraban signos de haber tenido cachorros nacidos allí recientemente. No hay duda de que decenas de leopardos están acechando en el bosque cercano a la luz de este descubrimiento, dijeron los funcionarios. Han tomado una medida bastante extrema, han comenzado a castrar a los machos antes de liberarlos en parques protegidos y bosques lejanos al menos que deberían frenar el repentino auge de la población de leopardos sin necesidad de erradicarlos. Animal protegido, pero lo cierto es que esto está lejos de terminar con esas cañas de azúcar. Los campos no son solo sustento para los humanos, se han convertido en un ecosistema propio lleno de roedores, pájaros y serpientes y cada año los animales dentro de esos campos se hacen más grandes porque se sienten atraídos por los animales más pequeños, lo que lleva a un problema cada vez mayor con los humanos que ahora también son parte de la cadena alimentaria con todo eso. Ahora que hay comida disponible, no es sorprendente que haya habido un aumento tan grande en sus poblaciones con el reciente aumento del leopardo. Sabor a sangre, no se sabe cuántos más se encontrarán pronto con su territorio salvaje.